Bueno, y desde nuestro podcast, Estúpida Mi Podcast, nos queremos solidarizar con la situación que está ocurriendo o aconteciendo aquí en Colombia, donde llevamos más de 20 días en paro en estos momentos y en manifestaciones que reivindicamos y que validamos totalmente. Siempre nos va a importar el respeto a la vida, la no corrupción y muchas otras cuestiones. No solo es la reforma tributaria, son muchos derechos que se están violentando y que yo sé que muchas personas están marchando por ellos. Y son deudas sociales que nuestra sociedad está en discusión desde hace mucho tiempo y que no se pueden aplazar más. Denunciar también la violencia estatal, la policía está matando civiles, entonces sí, cuídense mucho en las calles, si van a protestar, nos queremos vivos a todos. Y desde este podcast, viva la revolución y la revolución marica. ¡Estúpida, mi idiota! Hola, bienvenidos a otro episodio de Estúpida Mi Podcast, un podcast del Club de Lectura de Iconografías. Les habla Sebas y como siempre estoy con Esteban. Hola. Y con Jesús. ¡Oli! Se me va olvidando tu nombre, ¿no? Eso estaba pensando. ¿Cómo es que se llama este man? 2 temporadas y todavía no lo conozco. Eso estaba pensando yo, como que ese lentico para decir mi nombre, ¿qué fue? Lo siento. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que ya habíamos tratado en la primera temporada, que son los videojuegos, pero nos vamos a enfocar un poco más en las comunidades de gamers. Y pues como no somos tan gamers, vamos a hablar del único juego que nos encanta. No, mentiras, nos gustan muchos juegos, pero es que este juego la verdad tiene mucha controversia y da para mucho de qué hablar. Ay, lo siento, qué estúpido. ¿Qué es Last of Us? Pues de los 2 juegos de Last of Us. Pero bueno, antes de eso, abordemos qué es ser gamer. Entonces, Jesús nos trae una definición espectacular de qué es ser gamer. Ah, no, ¿la leo entonces? Claro. Bueno, buscando encontré justamente esta definición. Al jugador o gamer es toda persona a la que le gustan los videojuegos. Oh. Hasta ahí vamos bien. Sí. Hasta ahí vamos bien. A jugador que se le caracteriza por dedicarse con gran pasión e interés a los juegos en general, sean videojuegos o no, se le designa en español el apelativo de jugón. Aunque... ¿De qué? De jugón, eso suena súper Eso me suena muy sexual. Pero sí. ¿Ustedes lo ven de manera sexual? Nosotros todo lo vemos sexual. Pero estás muy jugón. Te exprimo. Lo siento, me dejé llevar. Bueno, el punto es que sí, eso es como a grosso modo el jugón. Mentira, no, a grosso modo la idea del gamer, y es una persona a la que le gustan los videojuegos. Pero y decía apasionadamente. ¿Qué tan apasionadamente? Yo no sé si hay una escala para eso. Hay una escala para las cosas. Haber. Sí, pues no es como. Pues no sé, porque hay gente que vive juzgando, es que usted no es tan gamer como. Pues que sí, no ya pasa en también todas. hay como escalafones. Y creo que también hay una definición que es como el jugador casual, que son todos aquellos que juegan Nintendo. No, más que todos los que juegan juegos de celular, que han crecido también en la industria de videojuegos, ese mercado, porque no son personas que tienen consolas o que se dedican gran parte de su tiempo a comprar videojuegos, pero que usan videojuegos de estos de consumo de publicidad. Y es como para pasar el tiempo cuando están en el bus o cuando van al baño. Y eso es también como una parte de lo que es el gamer. Pero los gamers profesionales o con más experiencia también los ven como por encima del hombro. Entonces hay un montón de controversias también. Parece que sí hay una barrera, una escala invisible que uno. Un escalafón, sí. Bueno, pero yo entonces sería bacano hablar nosotros que jugamos videojuegos porque nos gustan. Pues me gustan porque me puedo ver reflejado en muchas de estas situaciones. Pues no de las situaciones de los personajes, pero como de los... Te ves reflejado en Mario Bros, ¿cierto? Con los hongos. En Animal Crossing me vi reflejado en la cuarentena, en una isla paradisíaca. Pero no, digamos porque me permite como expandirme del lugar en el que estoy en situaciones en las que nunca voy a poder estar. Y con los personajes uno sí crea como unos vínculos muy interesantes, porque aparte no es como una película, que en la película puedes vincularte solamente por lo que te muestra el director. En el juego también puedes interactuar, entonces vas generando más empatía, porque aparte son tus acciones las que hacen que el personaje haga algo. Entonces a mí me encanta, es por eso. Yo creo que yo he tenido varias etapas para que me gusten los videojuegos y una etapa donde no me gustaban, que es lo más particular. Entonces, cuando era niño,
Porque los juegos cuando yo era niño no tenían tanta historia, pues eran muy simples, o al menos uno no conocía la historia porque además venía... No le paraba una bolas a eso. Sí, no, y además venía, la historia generalmente venía como en esos panfleticos que venían con los cassettes de Nintendo, por ejemplo. No, estos O- panfletos. Pues yo no sé en panfletos, de esas cositas, pues panfletos suena muy revolucionario. sí. Esas cosas, esas cartillitas, y eran en inglés y uno, pues yo era niño y no sabía inglés. No veía los dibujitos y estaban bonitos. Ajá, y ya, pero ahí era donde venía la historia, te decía quién era el personaje. Quién bla, era bla, bla. Link, por ejemplo, Ajá. Zelda y todo. Entonces uno, la verdad, ni bola le paraba la historia, la mayoría de juegos eran en inglés, entonces uno como ¡ah! Dándole el botón para que pase rápido la historia para llegar a la acción, entonces creo que cuando era niño era más por el logro, pues por los objetivos que uno se ponía en el mismo juego, ¿cierto? Como tengo que pasar a este mundo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y fue modificándose con el tiempo, o sea, todavía me gustan mucho los videojuegos y soy mucho de videojuegos de, esto le llaman... ¿De plataforma? No, de plataformas más Esteban. No, les llaman gestión de recursos. Ah. Suena muy administrativo, pero... Pues Ahora voy por mis lentes. como Age of Empires. Eso. Que uno Ah. tiene que construir cosas y administrar los recursos. Entonces, esos son los que más me O gustan. de granjas. Esos son los que menos me gustan porque eso lo hago en la vida real. Administrar los recursos lo hago en la vida real. Pero en la vida real uno no es tan exitoso como en los videos. Exacto, Bueno, eso o sea, sí, eso yo sí. creo que es por eso, es porque ahí Hasta soy, que jugué The Witcher 3. ahí sí, sí soy exitoso. No mentiras, me gustan mucho los de gestión de recursos, pero también me gustan los que tienen como una historia bacana. Pues yo también siento que después uno fue creciendo y ya le fue encontrando fue el gusto a esto, a la historia que tienen también, porque tienen una narrativa muy poderosa y como dice Esteban, que uno puede encontrar personajes donde yo conecto, pues y como que, qué teso, uno siente lo que siente ese personaje, bueno, no lo siente, pero pues uno empatiza con esa idea, entonces eso me parece muy bacano. Y me encantan, como también tengo un cheque explorador, me encantan los juegos de mundo abierto por eso, porque me gusta explorar y creo que la Y virtualidad... perderse en las misiones secundarias. Ajá, y creo que la ¿De qué virtualidad... era que se trataba el juego? Yo estoy acá recogiendo manzanas. Las Soy un 100.000 guerrero entrenado, 15 años, pero estoy recogiendo manzanas para alguien. Tengo que recoger las 15.000 palomas que necesita este señor loco. Sí, esas visiones alternas son todas raras. Pero además me gusta eso, pues como que sean mundos que uno pueda interactuar, porque ahí es donde está como el punto explorador y eso me parece genial en la virtualidad. Entonces por eso también me gustan mucho los videojuegos. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dicen y es poderse uno abstraer a situaciones, como decía Esteban, en las que uno nunca va a estar y que en muchas ocasiones uno dice, pues en la vida real no quisiera estar en esto, porque por ejemplo mi juego favorito son los de Resident Evil. Creo que no quisiera estar en una pandemia de zombies. Sería más divertido que la pandemia actual, Sí. pero igual pues nadie le gustaría estar en eso, pero es uno de mis juegos favoritos por el suspenso, por la manera como uno tiene que ir superando cada uno de los logros, me parece muy bacano. Entonces y también me pasaba lo mismo, pues cuando era pequeño, a mí siempre me han gustado los videojuegos, pero me tocaba ir donde mis primos, los millonarios, a jugar con las consolas de ellos, porque claramente yo no tenía, y ya después de que me pude comprar la mía, entonces ya me envicié demasiado. Sí siento que me gusta mucho, no soy tan aficionado de conectarme a estos juegos en línea donde todo sí. el mundo se mata Ay, en línea. no. Y aparte uno- todos son expertos y uno es como el noob ahí todo el tiempo. No, yo una vez jugué Mortal Kombat en línea como una hora y me cascaron, pues de esa hora me cascaron todo el tiempo en 5 Estoy segundos. seguro que las personas que te cascaron tienen 11 años. Ya. Y yo decía, pero venga, ustedes no se divierten porque hacen para aprender eso tan Sí, y rápido. yo creo que eso es también otra de las diferencias de los gamers. O sea, están los gamers que juegan como juegos que son standalone para jugar uno solo o con amigos pues en el mismo lugar, y están también los gamers que juegan juegos online de cooperación. Entonces es también como un mundo muy, muy variado, y lo que decía Sebas también me parece muy chévere sobre por ejemplo el éxito que tienen los juegos de terror. Es también como esa adrenalina, poder quemar esa adrenalina de esas situaciones, los sustos. Por eso también las películas de terror son tan exitosas, porque estás experimentando un terror pero en un ambiente digamos sano, pues, Controlado, controlado, sí. Sabes sí. que no te va a pasar nada a ti. Pues, bueno, al televisor sí le puede pasar algo. Al o al control. control. A uno, a mí se me salían los gritos. Ay, yo creo que, yo no sé por qué nunca dudaron de que yo era gay cuando jugaba Resident ¿Con Evil. qué niña está usted jugando? Escuché gritos de niña. Siempre que jugaba Resident Como Evil. Ned Flanders. Ned Flanders era el que gritaba. Pero yo oía a una mujer que gritaba. ¿Eh? Eso sí no puedo explicarlo. La encontré, jefe.
Sí, muy bueno. Entonces, después de la siguiente cortinilla vamos a entrar, pues a hablar un poco más de las comunidades de gamers, de estas diferencias y de ciertos problemas controversiales que han habido. Así que quédense con nosotros. Continuando con el tema, entonces vamos a hablar un poco de las comunidades, como dijimos. ¿Ustedes pertenecen a alguna comunidad gamer? No, pues yo yo ni siquiera soy capaz de jugar en línea, en serio, me parece. No, pero no tienes que jugar Pero en no línea. tienes que jugar en línea. Pues sí, por eso, ¿no? Pero pues finalmente también siento que es algo que conecta mucho la idea de la comunidad gamer y es que la conexión a internet ha hecho que crezcan más rápido y exponencialmente. Ah, sí, ya no es lo mismo hace, ¿qué? 20 años que la gente le tocaba reunirse. Bueno, no sé si hace 20 años o más. Ujú. Pero la gente se reunía y eran los grupos de amigos locales. Sí. Ahora O cuando los videojuegos eran de arcade también, que era pues como que se reunían en el lugar a jugar las consolas. Todos ¿se acuerdan esos locales donde habían Xbox y Sí. Play? Y eso estaban Yo llenos. Ese era un buen negocio en esa época. Sí. La gente se reunía a jugar fútbol, que aburridos. O a jugar Halo. Pero ahora pues ya la gente, uno puede estar en una comunidad donde hay gente de cualquier parte del mundo. Eso me parece chévere, me parece interesante. Pero también, pues como en todas las comunidades, da pie a cosas que no sé cómo decirlo. Entonces que no son buenas. Sí, yo creo que nocivas, tienen los- como sí, como... Sí, como todo en internet. Ajá. Tiene su lado oscuro. Eso, yo creo que The tiene dark eso, side. como tiene los dos lados, pues la parte también benigna que tiene que ver con todo lo que conlleva la creación de comunidades, va a traer consigo también como desarrollo de otras cosas, pero detrás y en todas las comunidades que se crean en internet también vienen otras cosas no tan bonitas, y eso lo hemos visto en todas partes, en redes sociales, en foros, y en la comunidad gamer no es la excepción, y creo que incluso uno podría decir que mucho menos la comunidad gamer es una excepción. Entonces sí es como esos dos lados que siempre trae y que creo que se han fortalecido tanto el negativo como el positivo con el uso de las nuevas tecnologías. También siento que eso ha sido el boom más fuerte, que siento que no es un resultado, sino solo un efecto de un problema mayor que venía desde que el videojuego se volvió una industria tan fuerte. Entonces yo creo que es como eso, que esa misoginia que ha traído el videojuego, o la homofobia, o todas las cuestiones que no solo son de los videojuegos, sino de la cultura en general, al ser un producto se han ido como quedando ahí y ahora es que estamos viendo que están ahí puestos. Sí, además que como la imagen clásica que se tenía del gamer también era como el chico retraído, el nerdo del colegio que era rechazado por los bullies y por las mujeres, y eso es como la imagen de los 80, 90 y que se ha ido también un poco perpetuando y mutando. Lo hablamos creo que alguna vez en la primera temporada de este tema de los incels, que son los que se hacen llamar los célibes involuntarios, que creen que todas las mujeres deben tener sexo con ellos y son infelices porque son vírgenes involuntariamente y descargan un montón de rabias ahí. Entonces es también como ver que en los últimos años la comunidad gamer y los desarrolladores y como todo lo que hay alrededor de la industria de los videojuegos está empezando también a tener diversidad, inclusión de otras voces, de otras visiones, y entonces es como esa reacción de esa pequeña comunidad que creía que ese era el único espacio que ellos tenían, donde es como que se protegían entre ellos y como esto es nuestro. Entonces también hay unas respuestas muy violentas hacia eso. Y sí, pues como tú dices, se radicalizan todos, eso también ha sucedido en el cine, pues ya digamos que de todas las industrias, creería que el videojuego es como la que está más atrasada en todo este tema de la inclusión. Hasta ahorita se están viendo los pasos, igual pues, en el cine, en la televisión y en la literatura desde hace rato ya vemos, tal vez no las mejores representaciones, pero por lo menos ya hay algún personaje. En cambio en los videojuegos, hasta ahorita, estos últimos 3, 4 años es que se ha empezado a ver diferentes tipos de relaciones de masculinidad, de representación de la mujer, de representación de personajes LGBT, y esto ha disparado, como dice Esteban, diferentes puntos de vista generalmente negativos, porque la gente se emputa por todo. Sí, en internet, sí, la La gente gente emputa por todo porque tienen ahí el internet para cubrirse. Sí, y eso es que toca es muy interesante y es como la anonimidad que dan estas comunidades también online, porque es, como decía Jesús,
están las dos cosas. Las comunidades online permiten conectar gente que tiene intereses en común y es como, a veces me siento solo y no tengo con quién conectar y encuentro estas comunidades que les gustan estos mismos videojuegos y charlar. Y por ejemplo, el fenómeno de los streamers, que ahorita es como que todo el mundo ve stream. Y yo también veo algunos streamers y es muy chévere porque es como, son videojuegos que yo jugué solo o en compañía con alguien, pero es bacano ver cómo reacciona otra gente a la misma historia y cómo pasaron este acertijo. Entonces es chévere como ver esas cosas. Pero están también como estas comunidades en foros como 4chan o 8chan o Reddit, aunque Reddit es más moderado, donde eres anónimo y no tienes que dar tu cara y de ahí salen como estos mensajes de hate. Y recuerdo Como My Little Pony. My Little Pony. My Little Pony nazi. Ya hablamos de My Little Pony nazi. Si quieren escuchar eso, escuchen nuestra primera temporada sobre los fandoms. Pero sí, recuerdo el caso del Gamergate que fue en 2014 fue. ¿Del qué? El Gamergate, que es como el... Y no tuvo que ver con Nixon. Gamergate. Pues sí, todos estos gates en inglés, que son como los escándalos, viene lo de Watergate, Pizzagate, hay un montón de gates. Sí. Pizzagate. ¿No sabes el de Pizzagate? No, ¿qué que es era eso? que supuestamente se comían bebés, ¿no? Bebés en el sótano de una pizzería. Sí, cuando decían que los demócratas de Estados Unidos y Hillary Clinton eran reptilianos y comían bebés para mantenerse jóvenes. Y lo mejor es que así ganó Trump, entonces. Sí. Bueno, sí, no me Investiga extraña. QAnon. Entonces sí, todo esto, como que los precursores de estos movimientos de teorías conspirativas que vemos hoy en día vienen de esos foros y en 2014. Me los imagino con el sombrero de aluminio. Pero es muy, muy teso todo esto, como aquí nos estamos burlando, pero también es como esta misma burla y esta misma separación que estamos haciendo como entre nosotros los buenos y ustedes los malos, es lo que hace que cada vez nos separemos más y Sí. no hayan como puntos de encuentro. Y entonces en 2014 hubo un escándalo porque una desarrolladora independiente que se llama Zoe Quinn, hizo un videojuego independiente, lo puso en Steam y era, creo que sobre la depresión. Sí, porque ella tenía depresión. Ujú. Y Pero bacano como... O sea, me acuerdo que nosotros hablamos en la primera temporada de un videojuego que era Salir del Closet. Ajá. Y era también un desarrollador independiente que quiso poner su experiencia en un videojuego. Chévere Sí. eso. No conocía ese videojuego, pero lo voy a buscar. Y bueno, entonces empezaron como a surgir los que decían que no, que las mujeres no pueden ser desarrolladoras de videojuegos, que esto es basura, y que ella recibió unas reviews positivas en unas revistas críticas de videojuegos porque daba favores sexuales a los críticos. Y de eso, entonces, inicialmente el movimiento fue mostrado como, estamos luchando por la ética periodística en la industria de los videojuegos, queremos que los críticos sean imparciales y digamos que eso podría ser algo positivo. Algo positivo y que creo que también es cierto que en toda como en la crítica al cine también que es muy criticada por eso, pues valga la redundancia, de que es una crítica endogámica, es como los mismos viejitos chochos echándose flores entre ellos. Si no, miren quién gana los Oscars. Exacto, y en los videojuegos también pasa lo mismo. O pasaban, no sé qué tanto ha cambiado la crítica desde el 2014 hasta hoy, pero bueno, con esa fachada de que queremos defender la integridad periodística de la crítica de los videojuegos, se empezó a hacer una campaña de acoso y entonces como en estos foros estaba la anonimidad, salían y publicaban la dirección de la casa de esta desarrolladora, también de una crítica feminista que hizo una crítica a los roles de las mujeres en los videojuegos, como lo que hicimos acá en nuestra primera temporada, pero ella hacía la aclaración de que yo no soy una crítica de videojuegos. Incluso ella no se manifestaba como gamer. No, ella estaba haciendo una crítica sociológica al rol de las mujeres, como lo que hacemos con el cine, y a veces hay que separar como la crítica de un producto como tal en su lenguaje y la crítica sociológica sobre lo que ese medio o esos productos representan. Y bueno, todos estos gamers y incels y hombres enojados empezaron a publicar amenazas de muerte, a publicar su dirección IP, donde vivían, les mandaban mensajes. O sea, eran gente de bien. Exactamente. Gente de bien aquí en Colombia. Es como la gente de bien aquí en Colombia, sí, ajá. exacto. Entonces fue una bola súper gigante y finalmente, pues sí, como que esto se clama como una victoria de la derecha sobre estas nuevas políticas identitarias y de diversidad,
porque sí, pues ellos terminaron ganando y lo que se ve ahora de Gamergate es como si, es que había que proteger la ética periodística antes de cualquier cosa. Y yo creo que eso es muy teso, porque eso ha pasado históricamente en el internet en todas las cuestiones también, como que hay un interés válido, que también es muy difícil decir que es válido o no, pero hay como cosas que no pasan, el tema de lo ético, como lo que dices, lo de la crítica a los videojuegos, que es muy claro, pues uno ve que hay juegos que uno dice, ¿por qué está calificado así? No te estoy hablando a ti, Kojima, sino como que hay cosas que uno dice como que está... El simulador de Rappi, estás hablando del simulador de Rappi. Sí, uno dice, pues, porque no entiendo esas críticas, pero está bien, también uno como consumidor puede que no entienda las críticas, pero también es muy difícil cuando un consumidor va y encuentra que el producto no parece que le prometieron y en todas partes lo están recalificando bien. Pero sí es muy teso porque detrás de eso, lo que salió colateralmente fue más teso que el problema que estaban intentando atacar. Sí, estaban atacando un problema de ética con acciones poco éticas, pues amenazar de muerte a una persona no creo que sea muy ético. Exacto, y además es muy teso porque uno dice como ahí es donde mira uno lo cerrado que es, y creo que va a tomar algo que ahorita decía Sebas muy importante, era como, es que es uno de los sectores más rezagados en torno al tema de la inclusión, y yo le agregaría no solo la inclusión, en torno al tema de igualdades en general o equidad. Pues y lo que pasa es que también es la industria más joven que pues tenemos. yo iba a decir eso, que es la industria más joven, y también una de las que hace muy poco tiempo se abrió al público en general, porque eso que decías al principio es muy cierto, al principio los videojuegos tenían un público muy específico, y las publicidades eran para ese público específico, el nerdito de gafas, que se la pasa encerrado en su casa, incluso creamos un estereotipo que en toda la serie lo veíamos, el que tenía acné, de gafas, que juega Dungeons and Dragons. Exacto. Entonces, yo nunca he jugado eso. Pero uno, por eso, porque es que como de 15 años para acá ya uno ve las publicidades de los videojuegos y ya no son así, ya son la familia, incluso Nintendo sus consolas son para jugadores casuales, y eso ha sido lo que ha permitido que se mantenga en el mercado compitiendo contra monstruos como Sony y Xbox y Microsoft. Pero tiene que ver con eso, con que ha modificado la cultura del gamer hasta tal punto de que ya la cultura del gamer es la cultura de cualquier persona de la sociedad. Entonces eso hace que sea muy reciente que muchas personas hayan entrado al tema del gamer, de jugar videojuegos. Y uno dice, ahí es donde podría estar también una de las razones, el por qué todavía hay anclas tan fuertes. Pues porque uno dice, los juegos son sexistas hasta más no poder. Y uno se puede en verdad, pues no necesariamente tiene que jugarlos, como lo que dice Esteban, que ya hizo. No necesariamente tengo que jugar para saber que los juegos tienen un montón de referencias sexistas. Miren la publicidad. Vende más la publicidad de una mujer con tetas gigantes y casi que en bola disparando. Lara Croft con sus senos puntiagudos. Que otra cosa. Sí. Que uno dice que es muy teso porque seguimos en la objetivización de la mujer. Y es solo una de las cosas que pasan. O las representaciones. Pero los gamers resentidos te dirían que eres generación de cristal y que te quejas de todo. Sí. Exacto, efectivamente. ¿Qué flor eres? Eres una flor. Y eso sí es verdad. Entonces, y por ejemplo, también que uno mira que las representaciones que se hacen de las poblaciones diversas, por ejemplo, en este caso en los videojuegos, siguen siendo muy tímidas. Estaba mirando el caso de Mass Effect, es que se llama así, Sí. de Mass Effect Andrómeda, que pues además fue súper criticado por todos los problemas que tuvo aquí, si no le cabe el tema de que hicieron bombing review o esas reseñas malas porque el juego tuviera una representación de una persona trans. El juego salió como sin expresiones, o sea, el juego salió con muchos errores, pero fue el juego que se vendió como, traemos un personaje trans. Y es muy teso porque yo miraba una reseña de una chica que decía como, miren la gran inclusión. Y era, el personaje llegaba, tenían una conversación y como que le decía al otro de la nada, no, sí, es que yo en la Tierra no me sentía bien siendo Matt, ahora soy yo no sé qué, ya. Pues como que no tenía sentido que una persona se presentara así siendo trans. Pues es como que... Así no se presenta la gente. Sí, Ni siquiera la que no es trans. No, y además no se habían conocido ni siquiera, no habían discutido nada, o sea, era un minuto y ya de una vez, no, es que yo en la Tierra era hombre, ahora soy mujer. Es como, me recordó la gran representación lésbica de Disney con Onward. La policía, sí, mi esposa y yo tenemos una hija. Y ya, esa es la representación. Pero me parece muy teso también el tema hay una diferenciación también en la industria de los videojuegos con los juegos indie y los juegos AAA, que son Sí. los de gran calidad. Y eso también se le criticó mucho a este movimiento de Gamergate, que todo el acoso y todas estas cosas horribles que pasaron estaban dirigidos hacia desarrolladoras y
políticas de juegos independientes, mientras que las industrias como Sony y pues, de los juegos grandes AAA no recibieron ninguna crítica y, ay sí, ellos todavía siguen haciendo nuestros juegos, los que queremos, los que nos gustan. Apenas ahorita es cuando, por ejemplo, con el juego del que vamos a hablar más adelante, de Last of Us, Se les ya alborotó. empiezan a mostrar un personaje lesbiana o una mujer que no está como adaptada a los cánones femeninos tradicionales. Ahí sí todo el mundo salió a decir, pero no, ¿qué es esta mierda? ¿Cómo dañaron nuestros personajes tradicionales? Entonces de ahí es cuando también empieza a surgir todo el hate actual que vemos. Sí, porque además hay otro caso en torno al tema de los videojuegos. Bueno, hay algo muy bonito que ahorita también mencionaba Sebas, y es como que los videojuegos indie han permitido que muchas expresiones salgan al aire, pues como al videojuego, la depresión, temas como más profundos. Y hay un videojuego que salió creo que el año pasado, en el 2020, que se llama The Somnium Files. Y es muy teso porque además los videojuegos indies son hechos con muy poca plata y con mucho esfuerzo. Y con mucho cariño. Exacto, y es un juego indie y solo por tener, y ya había tenido como varias entregas antes y le había ido bien, a la gente le gustaba, todo ¿De eso. qué trataba? No, nunca lo he jugado. Pues sé que es como un juego de rol. Solo sé el caso. Pero sí sé que ha tenido como muchas entregas y la gente pues lo había recibido muy bien. Y en la última entrega, que fue en el 2020, decidieron incluir un personaje abiertamente gay y solo hace una referencia como, es una conversación. Hola, soy gay. No, pero no así. Vengo de la tierra. No Vengo fue, de la tierra. no fue tan más efecto al Era parecer. heterosexual, pero ahora sí. No fue tan más efecto al parecer. Pero solo por ese caso el juego fue destruido en las plataformas. Me lo Porque imagino. es muy teso y además que mucha gente solía defenderlo, como que les pasa, lo están criticando por cosas que ni siquiera están en el juego. Y ahí fue donde empezaron como a mirar y lo estaban criticando, ahora solo por eso, porque decían como que no les parecía que lo que llaman tanto la ideología de género, la ideología O lo políticamente homosexualización, correcto, están arruinando mis juegos, Exacto. están mariqueando mis consolas. que además uno dice, lo teso es que el único espacio que podría escapar a eso, tema de la censura, deberían ser los videojuegos indies, lo indie, lo independiente, porque podría expresarse cualquier cosa en ellos, y no, pues entonces ese caso del 2020 también me pareció muy particular, porque ha pasado con muchos otros, que por tener alguna representación o por tener algún mensaje medio feminista que ni siquiera no conoció el primer videojuego lo tenga, automáticamente tiene que ser castigado. Sí, pero igual, bueno, ya hablamos un poco de lo feo, pero también hablemos de lo De lo chévere, bonito. de lo chévere de las comunidades y todo esto que mencionábamos del fenómeno streamer. Me parece muy bacano que, por ejemplo, en Twitch yo me puse a investigar porque me preguntaba, bueno, si estamos hablando de mujeres, de feminismo, de visión del feminismo sobre los videojuegos, pero ¿qué pasa con las poblaciones diversas? Ya vimos que hay algunas representaciones, han recibido hate y todo, pero por ejemplo las poblaciones trans, uno diría, ¿será que las personas trans juegan videojuegos? Y la verdad es que sí. Por ejemplo, en inglés, no sé si en español habrán, pero en inglés me encontré varias comunidades en Twitch que como que son comunidades seguras donde tienen un filtro para entrar para que no tengan como ese hate. Entonces me encontré un canal que se llama Stream Queens, o las reinas del streaming. Me encanta. Y son varias drags que hacen streaming de videojuegos y es súper chévere. Entonces uno ahí puede ver contenido muy bacano de inclusión que también es como que va generando ese cambio de imagen de, es que el gamer es el de gafitas, el tímido, el misógino. No, Heterosexual. videojuegos juega todo el mundo. Sí. Exacto. Hasta la abuela juega videojuegos. Exacto, Sí. y también en Twitter vi que hay una comunidad que se llama Transmission Gaming, que también como que reúne a personas trans y les dice, este es un espacio seguro si quieres explorar tu gusto por los videojuegos, puedes venir acá, hablar con nosotros, con nosotras. Entonces me parece muy bacano que el internet, a pesar de que a veces es un lugar tan horrible, también puede tener cosas interesantes. Hay que permitir unir a las comunidades. Pues eso, por ejemplo, me parece muy poderoso. Pues uno decir como ahora, por ser trans no significa que me tenga que limitar, bueno, que pasa en la vida real, pero no significa que me tenga que limitar a solo unas cosas específicas. ¿Por qué no jugar también? ¿Por qué no hacer parte de lo que las otras personas son parte? Pues, Sí, hay algo chévere que me pasa, pues no con alguien trans, pero sí con una mujer en el trabajo, donde yo trabajo. Estábamos en una reunión pues del equipo y una de ellas dijo que pues que que estaba jugando unos videojuegos en Play. Yo no sabía que a usted le gustaba el Play y como que hice demasiada empatía con ella por eso, o sea, como que conectamos y ahora siempre que sale alguna promoción en PlayStation Plus o en cualquier lado, mire este juego y nos pasamos los juegos o
no, compré este juego, después me lo presta. O sea, es una buena manera de conectar y me parece chévere eso. Entonces, pues sí, como dejar esos estereotipos en la cabeza de que el gamer es solo de tal manera, y es el heterosexual misógino gordito. Ahora hay gamers, que también son gays. Somos gamers. Somos gamers. Entonces, eso me parece chévere. Y lo que dice Esteban de las comunidades trans me parece muy bacano, porque uno no sé, pues uno con todos esos estereotipos que uno tiene en la cabeza nunca se imaginaría ver a una persona drag jugando, y seguramente son videojuegos que ni siquiera yo me atrevería a jugar, porque pueden ser muy difíciles para mí, o bueno, digamos que cada uno tiene sus gustos por los videojuegos, pero me parece bacano ver ese tipo de... Pues yo soy malísimo para ver transmisiones de todo un gameplay, pero cuando hay ciertas secciones me parecen chistosos. Yo solo las miro cuando no soy capaz de pasar una parte y necesito para hacer ¿Cómo trampa. pasar acertijo Uncharted? No, por ejemplo, con Last of Us, que es el juego que vamos a hablar ahorita más adelante, los giros de trama, que no los voy a mencionar en este momento, los vamos a hablar más adelante. Cuando habían esos giros de trama, Siempre hay busca las reacciones. las reacciones de la gente, los giros de trama, y uno ve como la rabia o como que la sorpresa en los giros. La frustración. Como que, uy, pero ¿por qué, hijo de...? Perdón. Sí, eso es muy chévere. Entonces yo creo que ahí como que balanceamos un poquito el tema de las comunidades gamer. Pero entonces ahora sí empecemos a hablar del videojuego del que queríamos hablar. Ahorita vamos a hablar sin spoilers, como una reseña para quienes no lo hayan jugado. Entonces, ¿de qué se trata Last of Us? Se trata, bueno, se desarrolla en un futuro no muy lejano, posapocalíptico, en el que un virus, que de hecho el virus existe, se llama de a el las Cor- hormigas. Sí, le da a las hormigas, se llama el Cordyceps. Pero en el mundo del videojuego, el virus fue capaz de mutar para contagiar a los seres humanos. Entonces, Cosas que pasan en la vida real. Los virus mutan muy fácil. Ya. Sí, la Sí. zoonosis. ya nos pusimos científicos. Coronavirus. El caso es que en el primer juego, vamos a hablar primero de lo que trata el primer juego, el protagonista, que se llama Joel, no me acuerdo el apellido. Miller. Miller, sí. Yo ni siquiera me lo sabía. Iba a decirle Pérez. Joel Pérez. Está con su hija, y en ese momento se desata la pandemia o el contagio masivo. Y resulta que cuando el ser humano, bueno, lo que sucede, vamos a ponernos científicos y ponernos en modo, ¿cómo es? National Geographic. El caso es que en la vida real este virus existe, como dijo Jesús, y le da a las hormigas, y lo que hace el virus es empezar a controlar a las hormigas y les quita su autonomía. Sí, les controla las actividades cerebrales, las lleva a lugares altos y hace que mueran ahí para que Para que las esparzan esporas, sí. Exacto. Entonces, ya volviendo al videojuego y saliéndonos de nuestra parte inteligente, el videojuego hace lo mismo con los seres humanos, pero los convierte como en un tipo de zombies y los vuelve agresivos para tratar de contagiar, pues, a otros seres humanos. Entonces el protagonista con su hija tratan de escapar. Este es el intro nomás del juego, no les voy a spoilear nada. Pues sucede una tragedia, la hija se muere, y de ahí en adelante pues ya el mundo se va pa'l carajo. Para la mismísima mierda misma. Sí. Exacto. Y ya después, unos años, pues ya empieza como el gameplay como tal, y Joel ya es como ¿qué? Un katano buenón. Un katano. Bueno, sí, No, también. pues, no. Un cazarrecompensas, creo que es Eso, lo que ibas a eso decir. era lo que iba a decir, pero bueno. Pero sí, también. Buscando un sugar daddy en un futuro posapocalíptico. Gracias, Jesús. Hashtag pandemia, hashtag sugar daddy. El caso es que a Joel, que es un contrabandista, lo mandan a llevar a una niña a otro lado donde está un grupo revolucionario que se llama las Luciérnagas, y pues el camino descubre que la niña es inmune al virus, que ya la habían mordido, pero nunca... Pero no o sea, desarrolló. sí, no se transformó como en este tipo de zombies, como dice. Entonces, pues todo el primer juego es este viaje de Joel y de Ellie, que se llama la niña, pues para llegar a este punto, para saber si se puede pronto, con base en su fisiología o en sus características corporales, desarrollar una cura para el virus. Entonces en esto se desarrolla el primer juego. Y en el primer juego tiene un DLC en el que nos enteramos de que Ellie es lesbiana. Así que le gustaba una amiguita y Y la besa. y esa fue la primera llama que encendió el aire del internet. Pero yo tengo que decir algo. Y es que no fue tan... o sea, sí la gente se emputó ahí como que, uy, pero ¿cómo así? Pero no fue como tan... Como que no armó tanto el mierdero como pasó cuando ya salió el segundo juego. Pero yo sí tengo que decir que incluso esa parte me gustó más que hubieran dicho, porque ahí es donde Mass Effect debería aprender cómo presentar un personaje LGBTI. O sea, Ellie no tuvo ningún momento que decirle a Joel como, ay, mira, hola, soy Ellie, soy inmune y además soy lesbiana, Me ¿cierto? gusta la panocha. Sino que
se tomaron el tiempo para hacer un DLC con una historia propia, con una historia que además no es tan superficial, que además es hasta bonita, para contarnos eso, o sea, y ni siquiera en ningún momento fue como, ay, miren, Ellie es lesbiana, no, se tomaron el tiempo de hacer un DLC para contarnos y mostrar una historia, y al final uno dice, ah, Ellie es lesbiana, listo, no cambió nada, y Ellie nunca lo tuvo que decir en el juego principal, de la nada, y eso me pareció muy bacano. Creo que ahí empezó muy bien el tema de la construcción de un personaje LGBTI sin clichés. Sí, sin el típico, ay, hola. ¿Cómo era? Vivía en la tierra. Vengo de la tierra y era un hombre. Y bueno, yo no sé cómo hablar del segundo sin hacer spoilers. Del primero. Pero digamos que el hate viene porque hay un personaje, empezamos siguiendo los personajes que veníamos del primer juego y luego de la mitad del juego es con otro personaje que es antagonista, que aparte es una mujer, que es musculosa, es fuerte, con todas las características que asumimos tradicionalmente masculinas. Y o sea, lleva liderazgo. Lo que podemos ver, por ejemplo, que cambia del primero al segundo juego, y es que el primero casi siempre manejamos a Joel, nunca manejamos a Ellie. Ajá. De hecho, Ellie creo que... no mentiras, hay una parte donde sí manejamos a Ellie, que Joel está herido. En el invierno, sí. Pero en la segunda, los únicos personajes que nosotros manejamos son mujeres. Ajá. Entonces ahí ya está el primer chispazo. Sí, el primer chispazo para incendiar el mierdero. Y bueno, yo creo que ahí podemos andamos como de puntillas para no hacer spoilers, pero bueno, es la invitación a que los jueguen si no los han jugado, son juegos muy buenos. Y, bueno, datos curiosos como siempre. Datos curiosos con Esteban. 1. El videojuego obviamente está inspirado en series y películas como The Walking Dead y 28 días después. The Walking Dead es una telenovela. Pero al principio era buena. Sí. La primera temporada. Pero sí. la ambientación está basada también un poco como en esa historia. Inicialmente en el desarrollo estaban pensando que los infectados fueran solamente mujeres, hasta que las mujeres que trabajaban en Naughty Dog dijeron, eso es como sexista, ¿no? Sí. Un poquito. y entonces lo cambiaron. Además, ¿qué sentido tendría en la historia? Sí, no entiendo. Exacto, entonces para que vean que luego se convirtió en un juego que es tildado como inclusivo y políticamente correcto, pero en sus inicios tal vez no lo iba a ser. Y por dentro tiene muchas problemáticas. Exacto. También se promocionó mucho en el primer juego que se iba a jugar con Ellie, y finalmente lo que nos dijo Sebas, no se juega tanto con ella. Y eso sí es algo que le puedo criticar al juego, y es que es engañoso con sus trailers. También pasaron cosas similares con el trailer del segundo juego, y ahí yo podría entender la rabia de algunos jugadores como, ¿por qué me estás mostrando esto con un personaje en el trailer y en el videojuego es con otro? Entonces el Naughty Dog tiene también sus tácticas sucias de promoción. Y bueno, esos son como los datos curiosos del primer videojuego. También hay otro, y es que como es de la misma empresa de Uncharted, que es Naughty Dog, ellos empezaron a desarrollar el videojuego a la par que estaban haciendo la tercera parte de Uncharted, y iban a sacar el tráiler de Last of Us, pero se retrasaron. Y había un easter egg en Uncharted sobre el virus del Cordyceps en un periódico, pero la gente como que no lo notó. Hubieran podido arruinar la sorpresa de lo que era el videojuego si la gente se hubiera dado cuenta. Y bueno, como en todos los juegos de Naughty Dog, hay muchos easter eggs. Hay easter eggs a Crash, hay easter eggs a Uncharted. En el segundo juego uno puede encontrar el anillo de Drake. Y es muy interesante como este universo compartido que tienen todos los juegos de Naughty Dog. Y ya, esos son todos mis datos curiosos. Si luego me acuerdo de otros, en la siguiente sección los comentaré. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar con spoilers de los dos juegos. This is our routine. Day and night, all we do is survive. It never lets up. Y ya somos libres de hablar con spoilers. Sí, porque qué dificultad contar la historia sin contar spoilers. Sí, eso fue muy duro, sí. O sea, utilicé muchas neuronas para no spoiler cosas. Pero bueno, entonces, hablemos. Yo creo que el primer juego no fue tan controversial. Fue incluso un éxito, en realidad. Sí, pues la gente amó el primer juego. Creo que no hay muchos... bueno, vamos a contar el final del primer juego para poder conectarlo con el primero. Entonces, ya habíamos dicho que es el viaje de Joel y de Ellie a este lugar donde están este grupo que se llama las Luciérnagas. Al final del juego ellos llegan allá, si uno es capaz como jugador, claro está. Si no lo matan muchas veces. El caso es que llegan, y para poder crear la cura hay una posibilidad, no es 100% seguro que se puede crear la cura. Para poder explorar esa posibilidad, Ellie tenía que morir. O sea, en la operación que le iban a hacer, Ellie moría, y Joel dijo, pues a la mierda,
no voy a dejar que se Y muera. se cagó en todo el mundo. Se cagó en todo el mundo y mató a Masacró a todo ese hospital, todas las y luciérnagas. rescató a Ellie, o sea, se la llevó y le mintió, le dijo que... Él me mintió. Le mintió, sí. El caso fue que le dijo que no, que era que no se podía, que habían mirado, los del grupo de las luciérnagas habían visto y no se podía sacar ninguna cura, y eso fue lo que le dijo a Ellie, y ahí acaba el Igual primer- ella quedó ahí como con la duda. Ujú. así como Que que, esté ¿por qué mal. me desperté aquí en un carro en medio de la nada? sin mi ropa, o sea, con la ropa de hospital y... es raro. Mira la Entonces- cara con la que te mira Conan. Sí, algo así, no le creyó mucho. Entonces ahí cierra el juego igual ellos, no me acuerdo si al final del primer juego ellos ya llegan ahí a Sí, Jackson. sí, llegan donde Tommy. Ujú. Donde, sí, el El hermano de hermano de Joel, Joel. pues ahí tienen una comunidad y ahí se establece. El segundo juego ya empieza con ellos unos años ahí y pues empezamos de una vez manejando a Ellie. Ya nunca, vamos a ver a Joel, pero creo que nunca lo vamos a manejar. No. sé. El caso es que, bueno, el juego inicia con Ellie como, o sea, como que uno ve que hay como una discusión, como hay algo que no está resuelto entre Joel y Ellie. Y como que hay una distancia, ya no tienen la misma unión que crearon en el primer juego, sino que como que hay algo que incomoda a Ellie y Joel está como, que todos suponemos que es el hecho de que le mintió. Entonces, justamente después de manejar un tiempo a Ellie, ya pasamos a manejar a Abby y todo el mundo, me acuerdo cuando jugué eso y ya es como, ¿y esta vieja quién ¿Quién es? es esta vieja? ¿Quién es esta perra? Porque aparte uno como que no confía, o sea, uno juega con el personaje, pero como que no confía en el personaje. En el desarrollo de la primera vez que jugamos con Abby se encuentra con Joel, Ujú. la rescata ahí porque ella viene como con un grupo que no sabemos Que qué está Ay, es. esa buscando parte algo. es súper tensionante, que Eso. aparecen los zombies en la nieve, yo pegué unos gritos. Y uno le toca correr y huir. Y es esconderse. una manada gigante de zombies. Sí, sí. El caso es que se encuentra con Joel y con Tommy y terminan por circunstancias, terminan con el grupo de Abby, regresan donde el grupo de Abby con Joel. Resulta que es como que uno sabe, como que uno no confía en lo que va a pasar y de repente ahí viene el primer giro que uno lo deja a uno así con la boca abierta y es que Joel muere ahí porque Abby y el grupo lo estaban buscando, pero uno no sabe en ese punto por qué. Y Bueno, muere. pero no llega y ve la muerte de él desde la perspectiva De Ellie. Ah, sí, uno Ujú. primero llega con Abby y bueno, ve que lo capturan, que le disparan en una pierna y se corta otra vez y después se va a jugar con Ellie. Y Ellie como que lo está buscando y llega en el momento justo donde, y aparte esa muerte es tan fuerte porque le están dando con un palo de golf. Y en esa primera versión, como estamos desde el lado de Ellie, ella está en ese shock, ella ni siquiera puede escuchar la conversación de lo que ellos están diciendo. Entonces uno ve que están como hablando y discutiendo, pero uno no sabe qué está pasando, no sabe quiénes son, por qué están ahí ni nada. Entonces, y de ahí en adelante se desarrolla toda la trama del segundo juego y es Ellie no es capaz de superar la muerte de Joel y va a ir a buscar a esta persona Abby y a su grupo para vengarse por haberlos matado. Y entonces hasta ahí uno dice, un juego de venganza, voy a Sí. ser Quentin Tarantino matando, la novia matando a todos los que me hicieron mal. Exacto, Kill Bill. Kill Bill Kill Bill zombie. posapocalíptico. Entonces, y uno, claro, uno ya después de ver eso, uno como que dice, esta hueputa de Abby la odio con toda mi alma porque uno la odia. Y ya casi, pues gran La parte del mitad, juego uno está... ¿no? ¿Ah? La mitad Sí. de uno maneja a Ellie. Y la otra mitad de uno, bueno... Cuando ya llega el momento de que se van a confrontar ellas dos, cuando ya Ellie empieza a buscarla y le empieza a matar a todos los amigos hasta llegar a ella, y hacia el final, pues hacia la mitad del juego, lo que uno pensaría que iba a ser el final, se van a encontrar y corte, estamos en el día 1 otra vez con Abby. Ajá. Sí, pero me gustó esa parte además. Yo siento que eso es muy potente, como el point of view, el punto de vista Ujú. de otra persona. Y eso fue lo que me hizo, o sea, lo que me agradó del personaje de Abby. O sea, que en el punto álgido, como dice Esteban, pum, vamos al punto de vista de Abby y que uno empieza a manejar y uno dice, está mal parida, Sí, mató a Joel, yo cuando empecé, la odio. cuando empecé a jugar con ella, yo me caía y está mal parida, tiene que morir. Me dejaba matar de los zombies. Pero hay que aclarar que no la odiábamos por ser mujer, ni por ser musculosa, ni por ser líder, sino porque mató a un personaje que Exacto, y nosotros queríamos. entonces ahí es donde yo empiezo como a
a intentar entender un poco todo el hate que tuvo el juego, porque sí, y yo creo que los desarrolladores también eran conscientes de lo que estaban haciendo con esa historia y las reacciones que podía tener. Y uno puede entender que sí, le mataron a uno, el personaje que no quería, que era un personaje muy cool desde el primer videojuego, no sé qué, pero ya cuando uno empieza a ver las críticas y decir que no, es que es irreal porque una mujer no es así de fuerte, Ajá. es que es irreal porque una mujer no puede matar a un hombre así, no puede ser musculosa. Y uno dice, pues esta vieja en todo el desarrollo que uno ve de la historia de ella se da cuenta que es la hija del doctor que iba a operar a Ellie. Que entrenó desde niña, por ejemplo. Exacto, y que entonces tiene un odio horrible contra Joel porque destruyó toda como lo que... Le mató al papá. A la comunidad, al papá. A la comunidad y la esperanza de de una cura. Entonces es una niña que ha estado entrenando toda la vida para esto. Entonces uno dice, ¿cómo esto es irreal? O sea, si una y aparte nos muestran que viven como en un campamento militar donde todos son súper musculosos, donde están entrenando todo el día. ¿Cómo que es irreal? O sea, vayan y vean una mujer que hace pelea de lucha libre o wrestling o levantamiento de pesas. Una mujer puede ser igual de fuerte. Pero además yo siento también que, y eso es muy bacano, yo creo que la incomodidad del juego, la manifestación La fue... segunda, porque a ella... Eso. Esa es la segunda. Sí. La Abby siendo musculosa y siendo fuerte fuera del estereotipo femenino. Porque además es eso, pues yo siento que la crítica se fue mucho para eso, pero lo incómodo del juego es que te pone en un lugar de cuestiones éticas muy parchado, pues también, pues muy duro y muy parchado a la vez. El tema de, pues era Joel en realidad un héroe o era un asesino también en sus contextos específicos. Todos, o sea, pues Ajá, todos eran unas con otras. Pues y es que en un mundo postapocalíptico la ética se vuelve muy difusa. Exacto, y eso es lo bacano, finalmente Todos estamos haciendo lo que podemos para sobrevivir. Y hace algo muy chévere y es que muestra el punto de vista de lo que sería, entre comillas, un villano. Que eso también me parece muy poderoso en una narrativa nueva, que yo creo que a la gente le incomoda mucho eso. Nos vendieron mucho la idea de el bueno, hay un camino del héroe y el héroe es el que tiene que vencer todo el mal que hay, o sea, en el es blanco mundo. o es negro, Sí. pero nunca hay una gama en la mitad. Y ahora las nuevas narrativas, al contrario, lo que están haciendo es desmitificar eso. Pues es que no hay solo un camino del héroe, bebé. Hay un camino también al otro lado que... Bebé. Hay un camino al otro lado que también hay que mostrarlo, y es el camino del que tú Y consideras que un además villano. me parece muy importante también es que la historia que sigue Abby es la misma que seguimos con Joel en el primer juego, porque empezamos viendo que Joel era un tipo que ya no creía en nada de la humanidad, era un contrabandista que no le importaba un culo nada, y vemos que a partir de la relación de él con Ellie, él empieza a cambiar y entonces ya es una persona diferente, y nos pasa lo mismo con Abby. Ella se encuentra con un chico que nos dicen que se llama Lev y que es de una tribu, una secta fanática que se llaman los Todos Serafitas, locos. que son muy creepy cuando uno se los encuentra por primera vez y con esos silbidos que dan un montón de miedo. Y es lo mismo, uno empieza odiando al personaje, pero ella también tiene unas preconcepciones de lo que eran los Serafitas, como, ay, estos malditos nos están matando a nosotros, y es eso, es como también es una metáfora, creo yo, sobre cómo en el mundo actual de internet todos estamos en nuestras burbujas de información, nuestras cámaras de eco que nos están repitiendo todo el tiempo lo que nosotros ya creemos, entonces nunca tenemos que contrastar nuestros puntos de opinión con los demás, y entonces ahí nosotros nos damos cuenta de que Abby al final no era tan mala, y ella también se va dando cuenta de que dentro de los Serafitas no todos son malos y son personas que también tienen sus dramas personales. Y ahí viene la otra parte muy bacana, y es el personaje, que ahí es donde digo, ellos se sacaron 10 en representaciones LGBTI bien hechas, porque incluso nunca nos dicen que Lev es, pues Lev nunca dice directamente que es trans, como hola, soy Lev, soy trans. En el transcurso de los diálogos, que además eso me ha Con la encantado, hermana. eso, y me ha encantado mucho también de los diálogos que construyen justamente en Naughty Dog, que mientras uno va jugando los personajes van hablando y uno va como cachando historias, uno se va dando cuenta de que le tiene algo, pues como que, ay no, es que no me aceptan por un cambio, por algo. Porque no fui lo que ellos me dijeron que tenía que ser. Exacto. Y uno como que, pero... Y ella al principio le pregunta, pero ¿por qué te fuiste? ¿Por qué están tan enojados contigo? Ah, porque me corté el pelo. Y uno dice, ¿eso es una broma o qué? No entendí el chiste. ¿Y cómo que se cortó el pelo? Exacto. Pero bueno, antes de seguir con ese personaje, ya llevamos... La primera chispa fue matar a Joel. Sí. La segunda chispa fue tener a un personaje femenino Musculoso. fuerte y líder, mejor dicho, la putas, perdón. Y ahora, como dijo Jesús, ya la chispa que creo que hizo que todo explotara
con este juego es tener este personaje Lev que, como dice Jesús, durante los diálogos nos enteramos que es un personaje trans y que la comunidad de donde pertenece lo odian es por esto, se cortó el pelo, pero porque no quería ser una mujer. Y porque lo iban a Él obligar no sentía a que casarse era. con uno de los ancianos. Ujú. Exacto, entonces, y ese personaje, como dicen, o sea, me parece que la representación fue demasiado buena y creo que uno conecta demasiado, por eso creo que la historia de Abby incluso me gusta más que la historia de Ellie. Ujú. Yo en el videojuego llegué a un punto en el que ya Ellie como que puta, ya me cae mal. O sea, pero uno también entiende, o sea, ella está cegada por la venganza y tiene todo, incluso ella tiene una novia. Dina. Dina, y eso no fue ni tanto problema ya, sino que ya pasamos bueno, ya las lesbianas las aceptamos. Ahora había un personaje trans, entonces la gente se emputó Ujú. por el personaje trans. Pero yo en un momento cuando estaba jugando, sí, cuando Ellie decide no dejar ir esa venganza, yo dije, ay, pero ¿por qué Ellie? ¿Por qué? La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Don Ramón. Pero también luego como de darme un poco de tiempo y volver como a ver la historia de Ellie, también encuentro mucho valor ahí porque uno entiende el trauma de ella, Sí. sobre todo con el conflicto que ella tiene con Joel, porque luego uno se da cuenta que ella sí supo lo que pasó, Ujú. Nunca lo pudo confrontó. Cuando ella le dice a Joel, es que mi vida pudo haber importado, y esa me parece la parte más tesa de ella, y es porque ella tiene un conflicto interno de que ella está viva, pero su vida ya no vale nada, porque no pudo sacrificarse para un bien mayor que Era la no cura. sabemos si Sí, si va a ser pues. exitosa o no, pero es como, ya estoy viva y en este mundo que no conozco, que además ella siempre quiso ser astronauta, y es un mundo postapocalíptico donde los adultos siempre hablan, ay, sí, es que antes el mundo era esto, teníamos películas, cine, internet, no sé qué, y ella vive en un mundo en el que tenía un montón de cosas y no vale nada, ahora estamos todos tratando de sobrevivir y yo hubiera podido ser parte de la solución, pero Joel me quitó esa oportunidad. Y es también ese conflicto de ella de quererlo perdonar porque también era una persona súper importante, fue su figura paterna, entonces el conflicto de ella uno también lo entiende, es como, ¿por qué no va a dejar ir eso? Porque pues es como su vida no tiene sentido. Y además que me parece también que incluso el mismo videojuego lo resuelve de una forma esperanzadora, o sea, pues horriblemente esperanzadora, porque cierra el ciclo de violencia en una parte, o sea, puedo hablar del final, ¿cierto? Sí, ya Cuando- estamos hablando con Después de spoilers. todo el hijo de madre viaje que Ellie hace, que mata a 1000 personas, que deja a su familia, todo esto, se encuentra con que Abby cayó presa en un grupo, ese grupo que era lo que era. Los La el- serpiente, no sé qué. Sí, en, bueno. en Los Ángeles. creo Y que era. ella En Santa intentando, Bárbara era. Bueno, Eso. Santa Mónica, ¿no? Bueno, alguna mierda. en algún lugar En de Estados California. Unidos, ella estaba intentando escapar con Lev y los La capturan a los dos. Y ahí llega Ellie y los encuentra y pues la otra ya no quiere pelear, además que eso también empieza... Está toda deshidratada porque la tenían crucificada en la playa, deshidratada, hecha mierda. Pero es también muy bacano eso porque las dos fueron cerrando el ciclo de violencia a su manera. Lo que se puede decir, cerrar ciclo de violencia en un juego de tiros y eso. Pero también ella fue cerrando su propio ciclo antes de llegar a esa parte. Y es muy teso porque sí, se agarran y todo. Y Ellie está a punto de matarla y ya no es capaz, ¿cierto? Pues En ese momento tiene un flashback con Joel Ah. y Joel creo que le dice que él no se arrepiente, que él volvería, volvería a hacer todo lo mismo. volvería a hacer todo Y igual ella- con tal de estar con ella. Y ella le dice como, no sé si podré perdonarte, pero quiero intentarlo. Ujú. Y eso fue como lo último en lo que llegaron. Entonces es como esa posibilidad de que hubieran podido reconciliarse. Y eso me parece bacano, o sea, por eso te digo, como que el juego lo cierra de forma esperanzadora, entre comillas, en lo que podría caber ahí, y es como un ciclo de violencia, como, porque además todo fue un ciclo constante y repetitivo, como se cerró ahí, y eso me pareció muy bonito, más allá de las críticas que mucha gente le podría tener. Yo siento también que la gente está acostumbrada a productos que no los cuestionen entonces. Claro que hay muchas críticas que sí son válidas y es que nos dicen, bueno, sí, el juego es contra el ciclo de violencia y la venganza, pero es solamente de estos personajes principales, porque durante todo el juego uno mata Ah, sí, como loco. a Hasta perros. wolves, perros, a estas vipers, aunque esas vipers sí eran unos hijueputas y había que matarlos a todos. Ok. tenían gente que infectaban por gusto, Ah, por sí, placer, para o sea, tener. esos sí eran basuras humanas. Pero sí, o sea, muchas de las críticas es como, ay, solamente importa dejar ir cuando es el personaje principal. Pero cuando mataste a toda esta gente que gritaban los nombres de sus compañeros en todo el juego, ahí Uy, sí eso te importaba un ese carajo. detalle me pareció, porque en el primer juego no pasaba eso. En el primer juego uno mataba personajes no jugables que estaban allá. En cambio aquí
los personajes no jugables tenían conversaciones, uno estaba escondido y tenían como que, ay, ¿y qué tal? Y que no sé qué tal. Y cuando uno mataba a alguien y no aparecía, entonces empezaban a llamarlo por el nombre propio, como Tommy, no sé qué, y uno, el man que maté se llamaba Tommy. Pero entonces esa es una de las críticas que le hacen, que es como muy superficial, como, ay, sí, estás haciendo que nos sintamos mal, pero no le das al jugador otra opción, porque no estás aprendiendo nada, si los estás matando porque el juego no te da otra opción, no te da la opción, por ejemplo, de hacerlo de stealth, que no tengas que matar a nadie, y si lo intentas hacer es súper difícil. Sí, pues me imagino que habrá alguien que lo pueda hacer, pero Nosotros en general, la mayoría de la nosotros gente no es tiramos capaz. bombas hasta que mueran todos. Exacto, entonces como que, ay, sí, al final es como que mucha gente se frustró de que maté a todo este montón de gente para que al final no maté a Abby. Entonces yo podría entender esa frustración también, pero es el mensaje que quería dar el juego era ese. Y yo creo que también en el mundo de los videojuegos se han hecho mucho esa pregunta últimamente por el tema de la violencia, no por pues fuera de las violencias de los ciudadanos de bien, perdón, de las ideas de los ciudadanos de bien, de que también de las violencias que tienen, de que los videojuegos hacen violenta a la gente, sí es como vemos la violencia desde los videojuegos. Y finalmente sí los hemos visto mucho como tan rico que es matar. Y hay videojuegos que al contrario empiezan a cambiarle como el chip a esto. Y es como, vea, la violencia no es un juego, ¿cierto? Y es todo esto. Entonces esto me parece... Yo me descargué uno que no he sido capaz de jugar porque me destroza siempre que lo juego, se llama War of Mine. Y es de eso, es un juego de alguien que vive en una guerra en Medio Oriente y cómo es sobrevivir en una guerra. Entonces me parece muy bacano porque uno dice, pueden ser pinitos, pero sí van contándote una historia un poquito más profunda socialmente. Y yo sigo diciendo que lo que más agradezco y que ojalá hubiera existido cuando era niño y jugaba videojuegos es una representación muy bien hecha de LGBT en todos los sentidos, tanto en el de Ellie como en el de Lev, porque no fue... No como en el de Abby, que ella pues no es LGBT, pero es una representación de feminidad diferente. Ajá, sí. Que además incluso eran personajes muy tesos, Ellie era muy tesa, muy fuerte, pues tanto que Ellie era una como de las voces al final y todo esto, y Lev también con la flecha era certero, o sea, uno dice como que incluso yo quisiera que lo hicieran jugable. Entonces, sí, bueno, hay un que tú dices que termina también en esperanza, pues sí, también uno de los datos curiosos es que cuando uno termina el juego, ve que la pantalla de inicio del juego cambia, al principio estaba como en la balsa en este lago todo playa, oscuro, sí. Y al final ya llega como a una playita, y entonces es que cuando le preguntaron a Neil Druckmann, que es el creador del juego, le dijo que esto significa que Abby llegó hacia donde estaban las luciérnagas. Entonces ahí queda abierta la posibilidad de un tercer juego protagonizado por Abby y Lev, que Ojalá. creo que va a levantar mucha arena en la vagina de mucha gente. Oh, qué irritable estás, Kyle. ¿Qué pasa? ¿Tienes arena en la vagina? Sí, yo creo que, o sea, se arriesgan mucho. Yo creo que la compañía se arriesga bastante en hacer un tercer juego, pero creo que a la gente, pues en lo personal a mí me encantaría tener A mí un tercer también. juego con Abby, que es el personaje que todo el mundo dio. Y Lev jugable, yo quiero jugar Sí. con Lev. Sí, sería muy teso. Listo, yo creo que esto era como lo que queríamos hablar de las comunidades de gamers y claramente de Last of Us. Trataremos en un futuro de no hablar más de Last of Us. Trataremos de buscar más juegos. más juegos. Hagan más incluso- juegos con representaciones LGBTI y Sí, hablaremos de bien hechas. Sí, eso. Bien Pues que hecho. no sean como vengo del espacio y soy una mujer. Claro que es que también creo que tendríamos que empezar a jugar más juegos indie con ese tipo Sí, de yo creo representaciones, que es muy porque difícil. jugamos muchos juegos AAA también. Ajá. Hay que buscar más juegos independientes. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Pero bueno, quédense para nuestra sección de conclusiones de este episodio y espero que les haya gustado todo lo que hablamos. Ahora sí, ¿qué concluyen ustedes de todo lo que hablamos hoy? Hiciste una pausa toda dramática. Claro, Ahora toca- sí, vamos a Vamos. concluir. Tan, 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 tan. Toca hacer el drama para que la gente quede... No, yo creo que lo primero es, como hemos hablado aquí, el internet tiene, en general, tiene, Porno. sí, porno, mucho porno. Mucho. Tiene una parte negativa y una parte positiva, el poder crear comunidades. Pensé que ibas a ver el porno. El porno también tiene una parte negativa y una parte positiva, como todo en internet. Los furros. Miren que no soy yo el que lo está tocando. Bueno, se pusieron a tocarse aquí. Entonces, como que una de las partes negativas que es el tema de todo, la misoginia que existe en las comunidades gamer, también hay que entender de dónde viene. No
no entender como que solo la comunidad gamer es misógina, sino que la misoginia siempre va a ser un problema estructural de sociedad que tiene muchos puntos que reparar todavía, y obviamente el que exista en la comunidad gamer tan marcado es parte de un problema estructural social y va a seguir existiendo mientras ese problema estructural no se empiece a modificar. Sí, no es algo que sea solo de los videojuegos, Exacto. está en todos lados. Sí, yo creo que todo el desmonte como de este sistema sexista siempre va a seguir generando estos conflictos y no va a ser tan fácil como superar esto sin tener conflictos. Yo creo que yo concluiría también que es válido hacer críticas a los videojuegos, es válido tener puntos de vista diferentes, debatir, es válido que no te guste que hayan estas representaciones diversas en los videojuegos porque te gustan otro tipo de representaciones. ¿Cómo fue que dijo Jesús? ¿El Daddy qué? Sí, ¿te gustan los hombres musculosos? ¡Ay, qué emocionante! No, y es válida muchas de estas críticas que se hacen porque además los videojuegos tienen muchas formas en que leerse, no solamente en su historia, sino en sus mecánicas. O sea, los videojuegos son unos productos muy complejos, pero lo que no es válido es llegar como a los ataques personales y al acoso en línea, como lo que vimos que pasó con Gamergate, como lo que vimos que también pasó con The Last of Us, cuando empezaron a amenazar de muerte a la actriz que daba su voz al personaje de La Abby. voz, es que ni siquiera Era el cuerpo. Aparte era que la voz. el personaje de Abby, su cuerpo es de una persona y su cara es otra persona, su voz es otra persona. Y es como, ¿por qué estás amenazando a una actriz que está dando su voz y es su trabajo? O sea, no tiene ningún sentido. Y ella no creó el personaje para empezar. Entonces sí, o Y sea, igual se lo creo porque al director también lo amenazaron y le dijeron que era de todo menos buena. exacto, buena entonces yo creo que es válido discutir y disentir y hacer todas las críticas que se quieran, pero no es válido amenazar de muerte a las personas. y decirle que es una maldita, que no sé qué, porque eso es cuando ella publicó, porque ella dijo como que a mí no me gusta publicar este tipo de cosas, pero ya no puedo soportar todo esto, y publicó todas las amenazas que le llegaban y yo como que la gente está loca. en El este mundo es un planeta. lugar horrible. Sí, quisiera vivir en un mundo paralelo, el mundo gay. Vengo de la tierra. Vengo de la tierra, antes era. Voy a utilizar eso cuando me presente. Bueno, y yo quiero ya como para cerrar eso, es como cada vez que juguemos un videojuego, pues tratemos de sacarnos todos estos estereotipos que tenemos en la cabeza. O sea, este juego de Last of Us, por ejemplo, no es el típico, el hombre va a rescatar a la mujer, a la dama en peligro. Hay una mujer musculosa, hay una mujer fuerte, o sea, hay un personaje gay. Tratemos de sacarnos todos estos estereotipos que pues uno sabe que eso no es fácil de hacer, eso hay que, como dice Esteban, estar en una vida pasada y llegar a una nueva, de construirse, preguntarse por qué me molesta esto, pero sí como que cada vez que juguemos algo como que no vayamos como que, ay no, es que esto es irreal, pues, o sea, Pues estás jugando un videojuego de zombies. Sí, ya estás suspendiendo tu y aceptas tu eso y no puedes aceptar algo como una mujer fuerte que es algo que es real, que pasa. En un mundo apocalíptico las mujeres no se van a quedar en la casa haciendo pay de Sí. manzana. Ajá, Y poniéndole en la ventana. Ajá, sí. Llegó el zombie a comérselo. Entonces sí, como que abramos la mente cada vez que juguemos un videojuego nuevo, veamos las diferentes dinámicas de los personajes y las representaciones, que pueden haber un montón de representaciones, como decía Esteban. Hay diferentes representaciones y las historias se pueden leer de diferentes maneras. Lo importante es no ir a insultar a nadie por eso. Excepto la pantalla cuando estás bravo. Ir a clavarle el control al televisor. Pero bueno, listo, esto era todo. Esperamos que les haya gustado el episodio. Si no han jugado, como dijo Esteban, si no han jugado este videojuego, vayan y lo juegan porque se están perdiendo de una historia muy, muy chévere. Esperamos que salga un tercer juego. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook somos Club de Lectura e Iconografías y en Twitter somos @estúpidapodcast. ¡Chai!